¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto en esta edición que representa la última entrega del año 2016 y vamos a hacerlo con un tema que ha estado latente entre todos los venezolanos, el tema económico. Para ello tenemos como invitado especial al economista y profesor del IESA, José Manuel Puente. Gracias por estar con nosotros al Descubierto. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante revisar el tema económico desde el punto de vista técnico, más allá de las diferencias políticas que hay en las interpretaciones acerca de la situación actual, pero la economía ha pasado a ser uno de los temas centrales que ha definido la dinámica comunicacional de este año que está cerrando. Y quisiera que nos hiciera esa valoración acerca de distintos temas que hay en el ambiente, sobre todo los que se han presentado en las últimas semanas, el nuevo cono monetario, cómo se interpreta en lo económico y sobre todo las controversias que ha llevado esa última decisión por parte del presidente Nicolás Maduro de, a través del decreto de emergencia económica, sacar de circulación los billetes de 100. ¿Por dónde comenzamos? Sí, comenzamos por algo que quiero aclarar. Yo soy un académico, soy un economista y voy a hablar de economía. La política la dejo a los especialistas, pero creo que como economista y como venezolano tengo que decir lo que hay que decir porque las cosas van muy mal y espero que alguien escuche esto y se generen los cambios en política económica, porque este año Venezuela va a tener probablemente el peor desempeño macroeconómico del mundo, la más alta inflación del mundo, el mayor ciclo recesivo del mundo y un nivel de escasez nunca antes visto. Se requiere de un cambio de 180 grados en la política económica, porque si no las cosas seguirán yendo mal. Ahora podemos ir a los temas que preguntabas. El cono monetario, el cambio de cono. Ese canje del cono monetario ha sido una improvisación absoluta. En ninguna parte del mundo tú sacas de circulación el 50% de los billetes de 100 son más o menos el 50% de los billetes que circulan en Venezuela. Tú nunca haces un canje de esas características en 48 horas, sin ninguna información, sin una campaña comunicacional, de una manera absolutamente improvisada, y porque esto tiene impactos devastadores. Una es que el 60% de la población no está bancarizada y depende del efectivo para hacer sus transacciones básicas de comida, alimentos, medicinas. Entonces tú estás dejando el 60% de la población sin ningún medio de pago porque has sacado de circulación los billetes de 100 sin haber generado el nuevo cono monetario, porque si tú hubieras hecho un canje y le recibes los billetes de 100 y le das a cambio un nuevo billete, entonces la gente tiene con qué pagar, pero en este momento la gente no tiene con qué pagar alimentos, medicinas y sus servicios de transporte. Entonces ha sido una improvisación con unos costos tremendos e impactos muy negativos, sobre todo sobre los más humildes. Acerca de esa decisión tan apresurada que usted considera como un desacierto, hay varios temas que ha esgrimido el Ejecutivo Nacional como vocero de todo lo que ha sido este proceso, y es que la medida obedece, según el presidente Nicolás Maduro, a dar respuesta al control de unas mafias que operan no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, y que están haciendo uso de este billete de una manera ilícita para generar distorsiones en la economía. Si se generaba una campaña comunicacional previa, de alguna manera ponías en sobreaviso a estas denominadas mafias y perdía el efecto la estrategia económica. ¿Considera usted que existen tales mafias o cómo se ha podido manejar de ser esta razón la correcta? No, es un buen punto. No cabe duda que hay mafias que están negociando con billetes en la frontera. De eso no cabe duda. Pero el origen del problema se remonta mucho atrás. Y es la alta y persistente inflación que vive Venezuela, las devaluaciones que ha hecho que el cono monetario pierda su valor, con lo que en el año 2008 tú comprabas un producto con un billete de 100, ahora necesitas 14 o 15 billetes de 100. Es decir, el uso de billetes del cono monetario se ha intensificado por 10 o por 15, y el problema de fondo es que no tiene suficientes billetes para hacer las transacciones normales de economía. El problema de fondo es un problema económico, no es un problema de mafia. Las mafias agudizan el fenómeno, pero el problema es el de la alta y persistente inflación y devaluaciones que han hecho que el valor del bolívar se pulverice y por tanto se requiera un nuevo cono monetario. Para los que no entendemos mucho del tema económico, para los ciudadanos normales que solamente materializan esta circunstancia en lo que viven frente a los cajeros, cuando vas a un lugar y no te aceptan ya los billetes de 100 bolívares, ¿cómo hubiese sido manejado desde un punto de vista más eficiente? Bueno, el primer punto y el central, que es el origen del problema económico, es que tenías que haber controlado inflación. Venezuela este año va a tener una inflación que va a estar por encima de los 400 o 500%. El promedio de inflación de América Latina es 5 o 6%, es decir, Venezuela tiene una inflación que es 100 veces el promedio de América Latina. De 3 dígitos, cuando se habló siempre de llevarla a un solo dígito, y el Fondo Monetario Internacional tenía proyecciones de 750%, claro. Yo estoy siendo, 710. estoy siendo conservador y amable con los hacedores de política económica del gobierno. Estoy
proyectando algo por debajo de lo del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes esas altas y persistentes de inflación, tu dinero pierde capacidad de compra y entonces necesitas hacer un uso intensivo del billete, del cono monetario, para hacer las transacciones que hacías atrás. Como decía, en el 2008, con un billete de 100 comprabas un producto, ahora para el mismo producto necesitas 14 o 15 billetes de 100. Entonces, el origen del problema es económico y por ser un problema económico tiene que tomarse decisiones en materia económica. Entonces, el problema más allá del cambio del cono, la eliminación de ceros, es controlar la inflación y controlar la devaluación de la moneda. Es decir, una política económica que genere estabilidad macroeconómica, cambiaria e inflacionaria. Cuando se piensa también en la devaluación de la moneda, muchos economistas durante todo el año estuvieron hablando de la producción por parte del Banco Central de Venezuela de dinero inorgánico. ¿Esto guarda relación con esta situación? Sin lugar a dudas y lamentablemente ahí tú tienes una gran inconsistencia. Hay 2 o 3 razones para que el tipo de cambio se haya devaluado como se ha devaluado en los últimos 6 o 7 semanas. Uno, un choque por el lado de oferta y demanda. Cada vez el gobierno está liquidando menos dólares en DIPRO y DICOM, dólares oficiales. Eso ha generado una sequía de dólares que ha disparado la demanda de dólares. Esa demanda y ese déficit de oferta ha hecho que el tipo de cambio suba. Dos, hay un tema monetario. Banco Central de Venezuela ha estado financiando vía emisión monetaria los déficits fiscales de PDVSA, los déficits fiscales del gobierno central y los niveles de liquidez te reflejan un incremento que está correlacionado con el tipo de cambio. Y tres, hay un tema político. Hay gran incertidumbre, consecuencia de que el referéndum revocatorio no se va a llevar a cabo. El diálogo entre las dos partes no ha generado los resultados que parte de la sociedad esperaba y eso ha generado incertidumbre, decepción, miedo, y ese miedo se ha trasladado al mercado cambiario. Es decir, hay 3 o 4 buenos factores para que el tipo de cambio se haya devaluado como se ha devaluado. Eh, Ha mencionado usted un aspecto bien interesante porque ha asociado toda esta situación económica a lo político y distintos voceros del gobierno han dicho de manera consistente durante no solamente los últimos meses, sino a lo largo de los últimos años, que Venezuela es víctima de una guerra económica. ¿Considera usted que en Venezuela existe una guerra económica? No, creo que no. Creo que no hay evidencia teórica ni empírica de que hay una guerra. Lo que hay es un modelo de desarrollo, un set de política económica completamente equivocado que ha llevado a la Dubái de América Latina, que es Venezuela, a tener un desempeño al Haití. La ha llevado a Dubái a Haití. ¿Por qué? Y voy a resumir como lo he dicho muchas veces en medios. Cuando tú instrumentas durante 17 años controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y en la movilidad laboral, expropiaciones sistemáticas que ha generado un impacto muy negativo sobre las decisiones de inversión privadas, nacionales e internacionales, tú generas un ambiente de negocios que termina en un colapso macroeconómico. Y con esto cierro la idea. Venezuela tiene 3 años consecutivos de recesión, 4 años consecutivos con la inflación más alta del mundo y viviendo niveles de desabastecimiento nunca antes vistos. Todo eso es responsabilidad esencialmente de una política económica completamente equivocada. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué el resto de América Latina tiene inflaciones de un dígito y la mayoría de las economías latinoamericanas está creciendo y nosotros no? La canciller Delcy Rodríguez, cuando hacía referencia en este mismo espacio a la situación económica de Venezuela, hablaba acerca de las calificadoras de riesgo internacional que, a pesar de que Venezuela puede honrar parte de la deuda, no quitan esas calificaciones negativas sobre nuestro país. Eso genera incertidumbre en el mercado porque los inversionistas cuando van a hacer las ponderaciones acerca de dónde dirigir sus capitales, Venezuela no parece como una opción viable, a pesar de no haber caído en default, que era el anuncio que hacían muchos economistas también durante todo el año y sobre todo con el tema del canje de los bonos de PDVSA y que se hablaba mucho también de que Venezuela podía caer en default. ¿Por qué en el escenario internacional las calificadoras de riesgo aún siguen poniendo en rojo a nuestro país? Sí, en los últimos 3 años ha sido muy claro que mi postura ha sido que Venezuela no iba a caer en default. O sea, yo soy de los pocos economistas que voy en contra de viento, marea, pensaba que Venezuela no caía en default. Pero Sin también embargo, no era la postura de no la era la mayoría postura de de la los mayoría y eso es economistas. una realidad, sí. Muchos de mis colegas, muchos de ellos muy competentes, se equivocaron. Pero también hay que entender por qué Venezuela no cayó en default y por qué las calificadoras de riesgo califican tan mal a Venezuela. Las calificadoras no tienen corazón y ven con objetividad las cosas frente a sí. Y lo que están viendo en Venezuela es que Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico del mundo, la más alta inflación, recesión, etcétera. Es una economía que para poder hacer frente a sus pagos y a creencias internacionales ha tenido que reducir importaciones de manera importante en los últimos años. Para dar un ejemplo, en el 2015 las importaciones totales fueron de 36.000 millones de dólares de acuerdo al Banco Central de Venezuela. El ministro Pérez Abad, antes de irse del ministerio,
anunciaba que el nivel de importaciones de este año iba a ser 20.000. Es decir, se redujeron las importaciones en 16.000 millones de dólares, que es más o menos el monto necesario para hacer frente a esos pagos internacionales. Es decir, no había los recursos, pero se redujeron, se estrechó el sector externo de la economía para abrir espacio para hacer frente a las acreencias. Es decir, todo eso lo ven los mercados y es por eso que penalizan a Venezuela, y el riesgo país de Venezuela es en este momento el más alto del mundo, porque es un país que no tiene los flujos de ingresos ni los ahorros en divisas para hacer frente, sino que tiene que achicar sus importaciones y con eso agudizar el ciclo recesivo de desabastecimiento para poder hacer frente a sus acreencias internacionales. Conclusión, si Venezuela no cayó en default, fue a costa de un terrible costo social, de desabastecimiento, recesión y poner a la gente a hacer colas en los automercados y farmacias. Quisiera que habláramos en la próxima parte del impacto de ser un país petrolero, de esta caída abrupta de los precios de petróleo, los intentos que ha tenido el gobierno nacional ante OPEP y países no OPEP de estabilizar el precio del barril de petróleo en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando con la caída de los precios de petróleo? De alguna manera, hay proyecciones que puedan hacer que mejoren los precios en el mercado internacional y esto representa una mejora para Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos el descubierto. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con el economista, profesor de IESA, José Manuel Puente. Hablamos acerca del balance del mercado petrolero a nivel mundial. ¿Pudiera haber señales de que mejora o se estabiliza el mercado petrolero y esto pudiera ser interpretado como una buena señal para Venezuela? Nadie puede proyectar precios del petróleo con exactitud. Es el commodity más volátil del mundo y es casi imposible hacerlo. Sin embargo, con toda la ecuanimidad científica posible, uno podría pensar que los acuerdos que ha impulsado Venezuela y que hay que defender porque son positivos, pudieran tener impacto sobre los precios. Pero aún con una subida de precios a 50, 60 dólares el barril, eso mejoraría la situación financiera de Venezuela, pero no permitiría que Venezuela salga del ciclo recesivo y de desabastecimiento en el que se encuentra. Esos acuerdos pueden tener impactos, pero hay que ser moderado en cuanto a proyecciones y estamos viendo no incrementos por encima de 50 o 60 dólares el barril para la cesta venezolana. Y eso siendo optimista. ¿Cómo vencer esos ciclos recesivos? ¿Cómo hacer que el poder adquisitivo de los venezolanos mejore? Porque pareciera ser las preocupaciones más comunes entre los ciudadanos, que el dinero cada vez les alcanza menos y que de alguna forma el tema del abastecimiento pareciera estar mejorando, pero no se habla a ciencia cierta de la producción local como respuesta de esto. La producción local, los indicadores tempranos que tenemos y los indicadores que podemos conseguir a través de las cámaras indican que no ha mejorado. La producción nacional no. Si ha habido alguna mejoría de abastecimiento en algunos ámbitos, ha sido a través de productos importados a tipos de cambio DICOM o paralelos, es decir, a unos precios exorbitantes. Entonces ahora los venezolanos viven un drama. Mucho de lo que necesitan no lo hay. Y lo poco que consiguen no lo pueden comprar porque el precio es abrumadormente alto, consecuencia de las devaluaciones. Es decir, no hay evidencia de una mejoría en términos de producción y sobre todo en los últimos 2 meses el ciclo recesivo que vive esta economía se agudizó por el cierre de la frontera, por la devaluación que vivió la moneda y por el ambiente de incertidumbre que vive la economía en este momento. Ahora que menciona el cierre de la frontera, la canciller María Ángela Holguín decía que no fue notificada de esta decisión de cierre de frontera, sin embargo, o sea, que no hubo una consulta, que hubo más bien como un aviso de que se estaba cerrando la frontera. Escuchábamos también a principios de año muchos argumentos cuando se daba respuesta al desabastecimiento de contrabando de extracción. ¿A quién beneficia, a quién perjudica el cierre de la frontera? Primero, este tipo de decisiones tienen que ser muy bien pensadas y, entre otras cosas, tienen que ser acordadas con tus socios. Colombia es nuestro principal socio comercial no tradicional. Si tú quieres ir a un cierre de fronteras porque tienes algún argumento técnico, económico o político, tienes que negociarlo. Pero también tienes que entender que un país que vive un ciclo recesivo, abrumador durante este año, si cierra la frontera con Colombia y con Brasil, 2 de sus grandes socios comerciales, lo que hace eso es agudizar el ciclo de desabastecimiento y recesivo, es decir, tiene un alto costo. Y yo voy a ser muy honesto, estoy agotado, cansado de escuchar la palabra guerra económica.
Aquí no hay ninguna guerra económica. Aquí lo que hay es una política económica completamente equivocada que ha llevado a Venezuela al desastre macroeconómico. Y en términos de salarios, ¿qué es lo que ha pasado con los salarios? Venezuela siempre fue un país con salarios medios altos dentro de América Latina. Hoy en día el salario mínimo de Haití son $120 por mes. El salario mínimo de Ecuador, un país de ingresos medios, es $643 por persona. ¿Cuál es el salario mínimo de un venezolano en dólares? ¿Cuál es su capacidad de compra? Entonces, el punto aquí es reflexionar, los asesores de política económica tienen que dar una respuesta, por qué han hecho que un país de ingresos altos como Venezuela, un país rico en petróleo, tenga el salario mínimo más bajo de toda América Latina, por debajo de Haití, que es el país más pobre de América Latina. Entonces aquí hay que buscar responsabilidad en la política económica y no comenzar con la teoría de la conspiración y de las guerras, porque si no entiendes un problema, ¿cómo lo puedes revertir? Y el problema es económico, y por ser un problema económico necesita de decisiones económicas para revertir, generar crecimiento, abastecimiento y mejoría de los salarios de los venezolanos. Acerca de esas teorías de la conspiración, hay un aspecto bien interesante y es un señalamiento que hacía hace ya algunos meses el hoy vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, que decía que el control de cambio es una medida más política que económica, porque si no existiera control de cambio hubiesen derrocado al gobierno. ¿Piensa usted que esta situación del dólar paralelo es una estrategia política que busca desestabilizar al gobierno local? Aquí también vamos a decir las cosas como son. Existe una página web que es Dollar Today. Yo no sé quiénes están detrás de ella, pero seguramente que está un grupo de empresarios que están especulando porque en esas fluctuaciones del tipo de cambio se hacen grandes fortunas. Ese tipo de páginas tienen que ser confrontadas, atacadas por los medios institucionales legales que hay. Pero el problema de fondo no es la página web. Y yo siempre le planteo esto a mis alumnos. Vamos a crear una página web, USA Today, en Estados Unidos. Vamos a generar las cotizaciones del dólar americano con la libra esterlina y con el euro y vamos a tratar de desestabilizar la economía norteamericana. ¿Sabes qué pasaría? Absolutamente nada. Porque quien rige y define política cambiaria en los Estados Unidos es la Reserva Federal y todos los días de manera transparente determina tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio público. Lo mismo ocurriría en Perú o en Chile. Es decir, una página web en ningún país donde el Banco Central tenga la potestad y el control del manejo cambiario podría determinar tipo de cambio. Entonces, el problema no es la página web, el problema es que el Banco Central no está ejerciendo su rol central, protagónico en manejo monetario y cambiario y determinando tipos de cambio y además toda América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela, tienen un solo tipo de cambio, no tienen tres tipos de cambio y con esto cierro la idea, y donde el tipo de cambio paralelo es 250 veces el tipo de cambio oficial. Ese tipo de cambio hay que desmontarlo, ese control de cambio hay que desmontarlo. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la propuesta para esa unificación cambiaria? Igual que OTAC se agotó en el 96 y que RECADE se agotó en el 89, este esquema cambiario de controles se agotó. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras. Pérez Abad había iniciado un proceso que yo creo que iba en la dirección correcta, que era ir ajustando DICOM para que en algún momento convergiera el tipo de cambio paralelo, el DIPRO y DICOM, y en ese momento de convergencia desmontar el tipo de cambio en un tipo de cambio de equilibrio que pueden ser 800, 900, 1000 bolívares. Como el cálculo que se hace en función de las reservas del país. Sí, yo tengo muchas... El tipo de cambio implícito. El tipo de cambio implícito es una manera de verlo. Yo tengo muchas diferencias. En casi ninguna economía del mundo el nivel de reserva sobre los dólares en el sistema... Es un referente. Es un referente, pero bueno, es un parámetro, correcto. Eso está sobre los 800 bolívares. Que sería más o menos el estimado. Supongamos que ese es el tipo de cambio de equilibrio, pero tienes que ir a un proceso de unificación de los tres tipos de cambio y en el momento que unifiques el tipo de cambio, que es el tipo de cambio de equilibrio, que lo puedes determinar con diferentes metodologías, desmontas el control de cambio y vas a un esquema cambiario con un solo tipo de cambio, que eso es lo que existe en toda América Latina. Entonces ahí el Banco Central todos los días determina cuál es el tipo de cambio oficial público, entonces no hay página web que pueda determinar política cambiaria. Conclusión, yo lo digo de manera jocosa, el problema no es el mono, el problema es quién le da la metralleta al mono. El problema no es la página web. Bueno, coloquialmente es el machete, ¿no? Exacto, el machete o la metralleta. Muy bien. El problema no es la página web, el problema es que el Banco Central no está ejerciendo su control sobre la política monetaria y cambiaria y definiendo tipo de cambio público día a día. Ese es el problema de fondo. En unas declaraciones recientes asegurabas que los ilícitos cambiarios son más rentables que el narcotráfico. ¿Por qué pensar así? Es muy claro, y aquí también hay que tener honestidad y mucho valor para hablar en el país de hoy sobre estas cosas. El mejor negocio que puedes hacer en Venezuela hoy es acceder a $1 a 10 y venderlo en 2.500. O sea, 250 veces superior. La rentabilidad de ese negocio es superior al narcotráfico. Y lo que es evidente, es muy claro,
que el acceso a los dólares a 10 solamente lo tiene un pequeño poliburón, un pequeño comité vinculado al poder que tiene acceso a dólares preferenciales y los vende 250 veces por encima de su valor de compra. El control de cambio hay que desmontarlo. Uno, porque es la principal camisa de fuerza que tiene esta economía para volver a crecer y para generar abastecimiento. Y dos, porque es el centro de la corrupción en Venezuela en este momento. No hay mejor negocio en Venezuela que acceder a un dólar a 10 y venderlo en 2.500. Acerca de los controles de las asignaciones de estas divisas, ¿cuál pudiera ser una política por parte del Banco Central de Venezuela para guardar más transparencia? Porque incluso se habían hecho denuncias de lo que decía el exministro Giordani, habían sido empresas de maletín que habían estafado al Estado con la asignación de este tipo de dólar preferencial. ¿Cómo se podría establecer una política económica que asegure la transparencia en este sentido? 2.500 no es el tipo de cambio de equilibrio, 10 bolívares tampoco. Tienes que sincerar los dos tipos de cambios. Tienes un 2.500 porque tienes un 10. Hay que ir a un proceso de unificación, de liberación y de desmontaje del control de cambio. Una vez que tengas ese tipo de cambio de equilibrio, vas a poder conseguir un equilibrio entre oferta y demanda. Y tiene que ser muy transparente. Y sobre todo esos dólares que tengas, los muchos o pocos dólares que tienes, tienes que estar asignados a producción nacional, es decir, insumos para producción nacional. No podemos destinar gran volumen de dólares para importación de bienes finales porque esos dólares son absolutamente necesarios para insumos para producción nacional. Lo que tienes que reactivar es la producción nacional y esos pocos dólares tienen que ir a insumos para producción nacional. Ese sería el criterio, en mi opinión, central del nuevo esquema cambiario. Dentro de las estrategias del esquema cambiario para garantizar el acceso a las divisas a la población común, que no es la asignación de empresas, estaba el cupo viajero, el cupo electrónico. ¿Cómo hacer para fortalecer ese tipo de acceso de dólares a los venezolanos comunes? ¿Es viable o ya eso fue una temporada que pasó? Bueno, dado el nivel de reservas internacionales que tiene el Banco Central en este momento, eso es imposible. De hecho, en este programa de reformas integrales que hay que hacer, una de las cosas que necesitamos sin lugar a dudas es, una, yo decía, el desmontaje del control de cambio. Y el segundo es buscar ayuda internacional para fortalecer el nivel de reservas. Con el nivel actual de reservas tú no puedes asignar dólares ni al aparato productivo y mucho menos a viajeros. Pero si tú buscas ayuda internacional, fortaleces tu nivel de reservas, ajustas el tipo de cambio a un tipo de cambio realista, que obviamente no es 10 bolívares por dólar, entonces tú podrás en algún momento generar un equilibrio entre oferta y demanda de dólares y podrás asignar a un precio razonable dólares a viajeros, al sector manufacturero, a otros sectores para que se reactive la producción. Pero tienes que hacer el ajuste del tipo de cambio y con esto cierro. A 10 bolívares por dólar, la demanda de esos dólares es infinita. No hay manera de generar equilibrio entre oferta y demanda. Acudir al Fondo Monetario Internacional ha sido estigmatizado por el gobierno como algo muy negativo. ¿Piensas que para resolver la situación económica de nuestro país es necesario acudir a ese tipo de financiamiento? Vamos a hacer una pausa y de regreso me responde. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el economista y profesor de IESA, José Manuel Puente. ¿Acudir o no al financiamiento internacional sería una posibilidad para Venezuela? ¿Qué tanto representa esto como costo político? Esta pregunta es la pregunta de las 20.000 lochas y es la pregunta que genera gran debate entre economistas hoy en día. Pero yo creo que hay al menos dos posibilidades y que hay que analizar con mucho detenimiento y desprenderse de todo prejuicio o dogmatismo. Uno, sí, acudir al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional probablemente es la única institución que tiene los recursos disponibles para hacer un préstamo a Venezuela para poder reforzar sus reservas internacionales. Sin embargo, hay una segunda posibilidad, que es un poco tal vez lo que está haciendo Argentina en este momento. El presidente Macri no firmó una carta de intención con el Fondo Monetario, pero consiguió el respaldo del Fondo Monetario para el programa. Y con ese respaldo generó señales muy positivas en los mercados y consiguió que grupos amplios de prestamistas le generaran los recursos a Argentina para poder llevar a cabo su programa de reforma. Lo que sí es seguro es que Venezuela, su sector externo está al borde de un colapso, tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 13, 14 años y necesita ayuda internacional.
Si vamos al fondo o vamos a la comunidad internacional, es una decisión que habrá que tomar, es una decisión política, pero las dos son posibles y hay que evaluarlas con mucho detenimiento. Se ha hablado mucho por parte del presidente de la República de la necesidad de cambio de modelo económico y habla siempre acerca de la necesidad de avanzar hacia un socialismo. Si le tocara describirle a una persona que no está en Venezuela y que no comprende lo que está pasando aquí en materia económica, ¿qué le diría? ¿Cómo es el sistema económico que funciona en nuestro país? Yo no dudo que en términos políticos se haya instrumentado una revolución socialista, pero en términos económicos la economía venezolana sigue siendo más rentista y capitalista que nunca. Es decir, en términos de la estructura económica del país no ha habido ningún cambio en los últimos 17 años. Aquí puede haber revoluciones socialistas en todos los ámbitos que tú puedas ver, en lo social, político, yo no sé, eso que lo discutan los especialistas. En términos económicos esta economía sigue siendo más capitalista y rentista que nunca. No ha habido ningún cambio en el modelo. Y yo sí creo que tiene que haber un cambio en el modelo, pero no en la dirección de una economía planificada. Tiene que haber un cambio en el modelo, en el desmontaje de los controles de precios, que los sistemas de precios funcionen, los precios relativos, tiene que haber un desmontaje del control de cambio para generar un esquema con un solo tipo de cambio y libre convertibilidad de la moneda. Tiene que haber un programa de búsqueda de ayuda internacional, sea con el fondo o con la comunidad internacional, para fortalecer el nivel de reserva. Y cuarto, tenemos que instrumentar, para que veas que no somos tan insensibles los economistas, tenemos que instrumentar un programa de emergencia social para generar subsidios directos focalizados al 30-40% de la población para que tenga acceso a medicinas y alimentos básicos en esta emergencia nacional. Esto es una emergencia nacional porque Venezuela vive la peor crisis económica de los últimos 30 años. Cuando se habla de ciclos recesivos, de la inequidad, del impacto social, y usted hace referencia a la necesidad de implementar una agenda social, ¿cómo pudiera calificar es la agenda social que lleva adelante hoy el Ejecutivo Nacional cuando se dice que esta es una de las principales banderas y donde se dice que no se va a negociar con estos beneficios sociales que se le dan a los sectores más necesitados? Pues ahí estamos de acuerdo el gobierno y yo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el gobierno tenga una muy agresiva, eficiente y eficaz políticas sociales, misiones, subsidios directos, política social. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el gran problema del gobierno? Que lo que hace con las manos lo destruye con los pies. Ha generado misiones, ha generado programas sociales, ha hecho grandes inversiones sociales, pero no ha generado estabilidad macroeconómica, ha generado la inflación más alta del mundo, ha generado una contracción de 3 años consecutivos, ha generado un brutal desabastecimiento. Entonces, lo que tú haces con las manos, a través de la política social, lo destruyes con la inestabilidad macroeconómica. Conclusión, si un gobierno quisiera hacer algo muy bueno por los más humildes, debería manejar de manera prudente y generar estabilidad macroeconómica para Venezuela, estabilidad cambiaria, inflacionaria y crecimiento económico. Esa es la base, esa sería la mejor política social que tú puedes instrumentar. Cuando se piensa en subsidios directos, ha habido distintas formas de interpretar cómo se pudieran hacer, incluso en campañas presidenciales de otros candidatos que no llegaron al final de la carrera, hablaban de una tarjeta con la cual los sectores populares pudieran tener acceso a ciertos rubros. ¿Cuál sería el mecanismo idóneo cuando se piensa en subsidios directos y ya se ha aprobado formas de subsidios que de alguna forma no han beneficiado precisamente a los más afectados? Claro, hay muchos mecanismos posibles y una de las cosas buenas de llegar de último a las reformas es que puedes aprender mucho de tus vecinos. Hay varias experiencias internacionales que son muy interesantes. Una ha sido la de Brasil con los subsidios focalizados dinámicos. ¿Qué ocurre? Tú le dices a un niño, a una madre brasileira, envía a tu hijo a la escuela que te voy a dar un subsidio y en la medida que tu niño asista más a la escuela, ese subsidio va a ser mayor. Entonces ese niño que estaba en la calle pidiendo dinero o vendiendo flores, su madre, que lo hacía por subsistencia, se da cuenta que es buen negocio que su hijo tenga educación, porque accede a educación, eso le genera movilidad social, pero además ella recibe un subsidio que se incrementa en la medida que el niño asiste más a clases. Con esos programas de subsidios directos, dinámicos, Brasil ha sacado más de 7 millones de personas de la pobreza. Subsidios como esos, políticas sociales de buena calidad, con grandes volúmenes de recursos y de gran calidad, podrían ayudar mucho a los más humildes de Venezuela. Podemos aprender mucho de nuestros vecinos que han hecho muchas cosas bien. ¿Cómo se pudiera ahorita hacer una estimación de lo que es la pobreza en Venezuela cuando a nivel internacional se dice mucho de que los venezolanos están pasando hambre, que no tienen el acceso a bienes y servicios? ¿Cómo se pudiera medir el factor de la pobreza? Bueno, aquí hay muchas cosas. Está lo académico y está la vivencia día a día. Todos los venezolanos, cuando salimos a la calle hoy en día, vemos decenas de venezolanos escudriñando en la basura.
Eso no ocurría en la magnitud actual hace 5 o 10 años atrás. Evidentemente, en lo cualitativo uno puede ver impactos devastadores sobre la pobreza, pero vamos a lo académico, a la información agregada. Yo creo que el estudio más serio que se hace en Venezuela de pobreza lo hace la Universidad Católica Andrés Bello. El INE produce data, pero tiene más de 2 años que no tiene data actualizada. Yo quisiera usar la data oficial, pero no la hay. La Católica te dice que para el cierre del año 2015, el 73% de la población vive bajo la línea de pobreza. Y la proyección para cierre del 2016 es que más o menos el 80% de la población va a vivir por debajo de la línea de pobreza. Y eso no es contraintuitivo, no es insensato pensar eso. Dado que Venezuela ha tenido 10 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo y que particularmente los últimos 4 años ha sido la inflación más alta del mundo, es evidente que el salario se ha deteriorado de tal manera que muy pocos Pero sin venezolanos... embargo ha sido un año atípico donde ha habido más veces aumentos del salario mínimo. Claro, pero al final, te resumo y te respondo la pregunta. 4 años consecutivos como la inflación más alta del mundo han hecho que el salario se deteriore y tú no tengas acceso a la canasta básica normativa de alimentos, medicinas y servicios. Con respecto al aumento salarial, sí, hubo 4 aumentos salariales, pero ¿qué ocurre? Si la inflación de este año es 500% y la estamos proyectando por debajo del Fondo Monetario y los 4 aumentos salariales fueron de 150%, quiere decir que el aumento salarial no cubre más del 30% de la inflación. Es decir, para el final del 2016, todos los venezolanos seremos mucho más pobres porque los aumentos salariales, los 4, que yo felicito, que son fantásticos, solo cubren el 30% del incremento de la inflación durante el año. Entonces el problema no son los aumentos salariales y nadie podría ser tan insensato para estar en desacuerdo con ellos. El problema es que si el gobierno no controla la inflación y no controla la devaluación, lo que haces con las manos lo destruyes con los pies. Y entonces al final la inflación corre mucho más rápido que los aumentos salariales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe en el cual dice que la región finalizará el 2016 con una contracción promedio del 1.1%, en la que América del Sur será la subregión más afectada con una caída de 2.4%. ¿Cómo revertir el impacto de lo que está sucediendo en la región? Bueno, el choque negativo de los commodities, del petróleo, del oro, del cobre, ha tenido impactos negativos sobre América Latina. De hecho, este año hay 3 economías que van a tener un mal desempeño en términos de crecimiento. La número 1, Venezuela, con una contracción al menos de -10, después Brasil y después Ecuador. Ecuador por el tema del commodity, el petróleo, pero también por la camisa de fuerza que le genera la dolarización. Entonces, hay problemas en el continente, pero de lejos la economía con el peor desempeño de América Latina va a ser Venezuela. ¿Cómo revertir en el caso de Venezuela eso? Bueno, hay que llegaste aquí, porque durante muchos años hiciste muchas cosas mal en materia económica, para salir de aquí tendrás que hacer muchas cosas bien en materia económica, por lo menos 4, por donde comenzar, yo les decía, hay que desmontar el control de precios, hay que hacer que los precios cubran costos de producción para que esos productos aparezcan en los anaqueles, hay que desmontar el tan nocivo control de cambio, se agotó Recadi, se agotó OTAC, se ha agotado también, hay que desmontarlo. Tienes que ir a buscar ayuda internacional por las vías que tú quieres, pero hay que reforzar el nivel de reservas para poder liquidar dólares al aparato productivo y tienes que instrumentar programas sociales de emergencia para ayudar a esa población que está sufriendo mucho en Drina. Esa población que está haciendo cola y esa población que no tiene acceso a la canasta básica normativa. Hacías referencia a la situación de Ecuador y ha habido muchos planteamientos en Venezuela en materia económica acerca de la posibilidad de dolarizar la economía. De hecho, cuando se trata de bienes inmuebles, hay muchas estimaciones que se hacen en función del dólar. Claro. Y hay transacciones que a pesar de que no sea lo legal, en la práctica son lo cotidiano. ¿Dolarizar la economía venezolana sería una respuesta contundente para revertir la situación económica? Vamos a la pausa y me responde eso al regreso. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el economista José Manuel Puente, además profesor de IESA. Dolarizar la economía. Dentro de la campaña, algunos candidatos de la oposición venezolana, recuerdo Tomás Guanipa, hoy diputado, hablaba de la necesidad de dolarizar los salarios, dolarizar la economía. ¿Sería esta una solución? Bueno, hay varias opciones o varios esquemas cambiarios que tú puedes instrumentar y sin lugar a dudas la dolarización es menos malo que controles de cambio con tasas múltiples. El peor de los esquemas cambiarios es el que tiene Venezuela, que es controles de cambio con tipos de cambio múltiples y además donde esos esquemas cambiarios o esos tipos de cambio están abiertamente apreciados, están muy baratos y no reflejan la realidad. La dolarización es una solución, sin embargo, en mi piso teórico, en mi piso ideológico, no sería la primera de las opciones. ¿Por qué? Cuando tú dolarizas, como hizo Ecuador,
tú cedes tu política monetaria y tu política cambiaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos y pierdes margen de acción en política cambiaria y en política económica. Uno de los problemas que tiene Ecuador ahora para jugar de manera contracíclica en su ciclo recesivo que acompaña la caída de los precios del petróleo es que no tiene manejo de su política monetaria y Le cambiaria. llamabas camisa de fuerza. Claro, es una camisa de fuerza. Entonces yo prefiero un esquema de libre convertibilidad como tiene Perú o como tiene Chile, y que tú tengas control de tu política monetaria y cambiaria, me parece un esquema mucho más acertado. Sin embargo, como el control de cambios es tan, pero tan malo, yo me transo por cualquier cosa alternativa y la dolarización sería mejor. Sin embargo, si me preguntas a mí cuál sería la mejor de los arreglos cambiarios, yo preferiría un solo tipo de cambio con libre convertibilidad y tal vez algunos controles por cuenta de capital. Pero trataría de evitar también la dolarización porque le cedes tu política monetaria y cambiaria a la Reserva Federal. Para esta época del año, cuando están de cierre ya muchísimas empresas, hoy cerramos al descubierto en el ciclo de entrevistas, se hace un balance de lo que ocurrió en el año y se hacen también las proyecciones. Lo hemos visto participar en distintos eventos donde se conjuga con otros especialistas en materia económica para hacer proyecciones acerca de lo que le espera a los venezolanos en el 2017. Se ha marcado como un año de elecciones regionales, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Esto implica que habría mayor liquidez, en teoría, para el desarrollo de las campañas. ¿Cómo vislumbra el 2017? Bueno, lamentablemente al no ver un cambio en la política económica, porque el gobierno no acepta modificar, van 3 años de recesión. Desde el 2014 al 2016, dado el ciclo recesivo, se han perdido 20 puntos del PIB, es decir, casi un cuarto de la torta de producción de bienes y servicios ha desaparecido. Y es por eso que estamos viendo los impactos en pobreza, los impactos en los patrones de consumo, porque se ha perdido un 20% del PIB. Que eso incide directamente, porque tal vez por Producto Interno Bruto muchos venezolanos no lo comprenden, pero es la calidad de vida de los Correcto, venezolanos. es la producción de bienes y servicios de esta economía. Es decir, esta gran fábrica que se llama Venezuela ha perdido el 20% de su capacidad de producción. Y obviamente eso tiene impacto sobre tu riqueza, sobre tu bienestar, sobre tus patrones de consumo, etc. La literatura económica denomina o define que cuando una economía vive 3 años consecutivos de recesión y su contracción se acerca al 20 puntos del PIB, eso se denomina un colapso de output, un colapso de macroeconómico, ya no es una crisis. Esa es la realidad. Después de eso, uno esperaría que el gobierno hiciera un cambio en las opciones de política económica, pero el gobierno ha decidido no hacer un cambio ni un milímetro en la política económica. Como no hay un cambio en la política económica, el 17 tampoco va a ser muy bueno. El 17 va a ser un año de una inflación igual o superior al 2016. En términos de ciclo recesivo va a ser menor, pero probablemente va a ser o negativo o crecimiento de cero. Claro, vienes del sótano 20. Cuando vienes del sótano 20, se te hace muy difícil volver a contraerte 10 más. Pero igual va a ser un año con alta inflación, con recesión o crecimiento cero y con un nivel de desabastecimiento muy similar, porque no hay la capacidad de producción ni los dólares para importar y generar abastecimiento en el mercado. A un ciudadano común, ¿qué le recomendarías en materia económica? ¿Qué hacer con sus ingresos? Protegerse. Protegerse porque Venezuela vive la inflación más alta del mundo, tiene 4 años y va para el 5.º año consecutivo de inflación más alta del mundo. Protegerse a través de las vías que pueda. Básicamente buscar activos que preserven su valor en el tiempo. Si tienes algo de dinerito, cómprate una nevera, una lavadora. Si tienes algo de dinerito, da una cuota inicial para un carro. Si tienes un poquito más de dinero, cómprate un apartamento, pero compra algún activo que preserve su valor en el tiempo. Lo que no puedes tener, y yo odio decir esto como venezolano, es tu dinero en el banco en bolívares, porque el dinero se evapora, porque la inflación corre al 500% interanual y el banco te paga el 12%. Protegerse a través de activos que preserven su valor en el tiempo. A propósito de la salida de circulación de los billetes de 100, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunciaba distintas opciones para la población no bancarizada, que era agilizar los trámites, tal vez hacer como más viable que las personas puedan hacer apertura de sus cuentas bancarias. Si la opción no es ahorrar y si la gente no tiene capacidad de comprar, ¿qué debería hacer para sobrevivir en el país? Pero fíjate que tu punto es clave y es por eso es que yo he sido tan crítico de este canje tan apresurado, no planificado, absolutamente improvisado. Y es que el 60% de la población venezolana no está bancarizada, no tiene cuentas de ahorro, no tiene cuentas corrientes, no tiene cuentas o chequeras. Entonces, si tú la dejas sin efectivo, esos venezolanos, esa mayoría de los venezolanos, precisamente los más humildes, no tienen ninguna posibilidad de hacer las transacciones diarias de alimentos o medicina. Entonces, esta barbaridad de haber retirado de circulación los billetes de 100,
sin haber generado el nuevo cono monetario, está dejando a la gente desnuda, sin ninguna capacidad de comprar sus alimentos y medicinas, porque además el 60% de la población no está bancarizada. Entonces, ellos son los que están pagando más que proporcionalmente el costo de este terrible error, de esta improvisación en materia de política económica. Un gobierno sensato rectificaría y ampliaría el número de días de ese canje para que los venezolanos tengan algo efectivo para poder hacer sus transacciones, sobre todo en la época de Navidad, que es tan importante. Y lo otro, sí, la bancarización. Pero bancarizar al 60% de la población no lo puedes hacer en 1 o 2 semanas. Necesitas de meses y necesitas de una infraestructura bancaria que hoy en día no tenemos, sobre todo porque los bancos privados han tendido a achicarse. Bancos grandes del sistema, un banco grande, no importa su nombre, ha reducido en 25, 26 oficinas a lo largo del año. Es decir, el sistema financiero se ha reducido dada la contracción de la economía y hoy tienes menos capacidad de atender esa bancarización tan necesaria del sistema. El decreto de emergencia económica, en virtud de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo de Justicia como una asamblea en desacato, ¿se pudiera extender para el 2017? La discusión entre ejecutivo y legislativo yo se la dejo a los politólogos. Yo tengo mi posición como ciudadano, pero no soy yo el especialista. Pero lo que sí es muy claro es que los decretos de emergencia han demostrado que no han tenido ningún impacto sobre la economía. El problema de fondo no es económico y por ser un problema de fondo económico requiere de opciones de política económica, política fiscal, política monetaria, política cambiaria, y eso es en lo que tiene que centrarse el gobierno, en romper esa camisa ideológica, ese dogmatismo que lo está ahogando y está ahogando al país y empobreciendo al país, y ser pragmático en términos de cuáles son las opciones de política económica que pueden hacer que Venezuela vuelva a crecer, controlar la inflación y pues se vuelva a generar abastecimiento de productos y alimentos. Yo había dado 4 opciones y esas son las 4 por las cuales tú puedes comenzar dentro de un programa integral de reformas integrales que Venezuela tiene que llevar a cabo. Si no lo lleva a cabo, el círculo vicioso de contracción, desabastecimiento y empobrecimiento continuará en Venezuela lamentablemente. ¿Un mensaje final para la audiencia del Descubierto? La situación es difícil, es muy compleja. Venezuela atraviesa la peor crisis económica de su historia, pero hay salidas, hay opciones de política económica y Venezuela hoy todavía es la economía de mayor potencial de América Latina. Si hay un gobierno con cierta visión y con un equipo técnico competente puede revertir esto en poco tiempo porque la economía venezolana es un motor muy poderoso que puede responder muy rápidamente a un set de política económica coherente. Es decir, estamos en problemas, pero puede haber futuro si queremos que lo haya. Siempre hay una solución. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manuel Puente, economista, profesor del IESA. Y bueno, gracias como siempre por habernos acompañado al Descubierto. Será hasta el próximo año.